Unidad 1. Introducción a la programación. Los computadores son buenos para hacer tareas rutinarias. Idealmente, cualquier problema tedioso o repetitivo debería ser resuelto por un computador, y los seres humanos solo deberíamos encargarnos de los problemas realmente interesantes, lo que requiere creatividad, pensamiento crítico y subjetividad. La programación es el proceso de transformar un método para resolver problemas en uno que pueda ser entendido por el computador. Arquitectura del computador. Inicialmente el hombre, cuando pensó en crear la máquina, obviamente ha tratado y sigue intentando hacer algo similar a sí mismo. Es así que en esta gráfica tenemos dos imágenes. La una, lo que es la arquitectura del computador, y al lado derecho tenemos lo que es el cuerpo humano, y vamos a ver la similitud que existe entre ellos. El computador tiene su memoria central. De igual manera, el ser humano también tiene su memoria central. El computador tiene una unidad de entrada. El ser humano también tiene una unidad de entrada. Dentro de las unidades de entrada en el computador tenemos el teclado. La unidad de entrada en el ser humano está la vista, las manos con las cuales nosotros podemos ingresar datos hacia la memoria para ser procesados y luego tener una información como salida. El computador tiene una unidad de control que controla a todos y cada uno de los componentes del computador. De igual manera, nosotros también en nuestro cerebro tenemos una unidad de control que nos permite controlar el movimiento de cada uno de los componentes del cuerpo humano. El computador tiene una unidad aritmética y lógica. El ser humano también internamente en el cerebro tiene su unidad aritmética y lógica. Cuando hablamos de sumar uno más uno, pues estoy hablando de que estoy dando datos. Estos van hacia la unidad aritmética y lógica, y mediante la utilización de un operador prácticamente procesamos y obtenemos como salida la información. Como ustedes ven, todos y cada uno de los componentes que tiene el computador tienen bastante similitud con el funcionamiento del ser humano. El computador tiene una memoria auxiliar, en este caso utiliza el flash memory, CD. El ser humano de igual manera tiene y maneja su memoria auxiliar, que en este caso viene a ser los cuadernos, en donde tienen una característica de ser ilimitados. Asimismo, como hay diferencias, hay una gran ventaja y desventaja. El computador prácticamente le supera al ser humano en lo que tiene relación al manejar o el procesar gran cantidad de información. En cambio, el ser humano supera al computador prácticamente por el hecho de que nos permite, o en este caso razona, piensa, y es quien da prácticamente las órdenes al computador. Flujo de la información. Para dar a conocer cómo se da el flujo de la información en el computador, he considerado este ejemplo, este gráfico, en el cual tenemos el teclado como entrada, ya que por medio de él nosotros ingresamos los datos hacia el CPU, o llamada unidad central de proceso. Estos datos que se ingresan al CPU aquí se procesan, y finalmente tenemos como salida la información, y para esto pues lo podemos obtener mediante la pantalla o mediante una impresora. Entonces, de esta manera es como se da el flujo de la información. Ingresamos datos a la unidad central de proceso. En la unidad central de proceso se procesan, valga la redundancia, y finalmente tenemos la información ya sea en pantalla o en impresora. Otros temas a topar dentro de lo que es la introducción a la programación, tenemos el dato.
Es una cifra, letra o palabra que se suministra a la computadora como entrada. Esto habíamos hablado ya anteriormente de que prácticamente lo que se ingresa al computador son datos que van a la unidad de proceso, se los procesa y se obtiene como resultado la información. Ahora, dentro de los tipos de datos, dentro de los básicos tenemos el numérico, lógico y carácter. Dentro de los numéricos tenemos los enteros como reales, separados por decimales. Se utiliza el punto, ejemplo 12, 23, 0, menos 2.3, 3.14. Estos vienen a ser los numéricos, tanto enteros como reales. Los lógicos solo pueden tomar dos valores, el verdadero y el falso. Y los carácter, que prácticamente estos están combinados entre números, letras y signos especiales. Estos son considerados los datos tipo carácter. Además, también tenemos el concepto de lo que son los identificadores. Un identificador es un conjunto de caracteres alfanuméricos de cualquier longitud que sirven para identificar las entidades del problema, clases, funciones, variables, tipos compuestos. Los identificadores pueden ser combinaciones de letras y números. Esto veremos más adelante, es muy interesante porque a cada dato que nosotros vayamos a almacenar, obviamente este dato se va a almacenar dentro de un identificador, porque prácticamente por medio de ello puedo acceder hacia el dato que se ingrese. Variables es una palabra que se representa a aquellas que varían o que están sujetos a algún tipo de cambios. Las variables son aquellas que durante la ejecución de un programa cambian, varían. En cambio, lo que no sucede con una constante es un valor que no puede ser alterado o modificado durante la ejecución de un programa. Por ejemplo, si hablamos el valor de pi es 3, 14, 16. Ese valor pues no va a ser cambiado, no puede ser cambiado porque prácticamente viene a ser una constante. Otros temas a considerar son los operadores y las funciones. Dentro de los operadores tenemos los algebraicos, lógicos y relacionales. En lo que tiene relación a los algebraicos, prácticamente son conocidos ya, pues tiene la suma, resta, multiplicación, división, potenciación y el módulo o resto. En lo que tiene relación a los lógicos tenemos el y, el o y el no de negación. Y los relacionales, el mayor que, menor que, el igual, menor o igual, mayor o igual y el distinto. Dentro de las funciones existen un sinnúmero de funciones que más adelante obviamente las vamos a ir viendo con la aplicación en cada uno de los ejercicios. Expresiones coloquiales. Las expresiones coloquiales conforman el lenguaje común, principalmente hablado, y son la forma habitual de expresión de la mayoría de los hablantes de cualquier idioma. Tenemos la expresión y el significado. Cuando nosotros hablamos en nuestro lenguaje prácticamente se dice X es y cuyo significado es X es igual a Y o X es igual a Y, X es igual a Y y es distinto de Y. X con la simbología de diferente de Y. X es mayor que Y, tenemos X, el signo mayor y la Y. De esta manera es como nosotros representamos las expresiones coloquiales. De igual manera, con ejercicios ya prácticos, vamos a ir utilizando cada una de estas expresiones. Pero repito, prácticamente lo que es una forma común de hablar, de expresarnos en lo que tiene relación a cada una de las expresiones. Siguiendo con los conceptos básicos de lo que es una introducción a la programación, hoy vamos a topar un tema importante de lo que es los algoritmos.
El algoritmo es una secuencia de instrucciones secuenciales gracias al cual puede llevarse a cabo ciertos procesos y darse respuestas a determinadas necesidades o decisiones. Se trata de conjuntos ordenados y finitos de pasos que nos permiten resolver un problema. También podemos decir que un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas que tienen una secuencia lógica y llegan a un objetivo determinado. Obviamente estos algoritmos me permiten o sirven para resolver cualquier tipo de problema. Existen dos tipos de algoritmos. Los algoritmos computacionales, un algoritmo cuya resolución depende del cálculo y que se puede ser desarrollado por una calculadora o computadora sin dificultades. Tenemos también tenemos los algoritmos no computacionales, aquellos que no requieren de los procesos de un computador para resolverlos o cuyos pasos son exclusivos para la resolución por parte de un ser humano. Estos algoritmos no computacionales nosotros como personas los estamos haciendo, los vivimos a diario. Prácticamente si yo hablo de resolver un problema para ir a la oficina, pues utilizo un algoritmo desde el momento que me levanto. Esto más adelante lo iremos comprendiendo con los ejercicios que vayamos haciendo. ¿Cuáles son las características? Los algoritmos presentan las siguientes características. Tienen que ser estos algoritmos secuenciales. Los algoritmos operan en una secuencia. Debe procesarse uno a la vez. Precisos. Los algoritmos han de ser precisos en su abordaje del tema, es decir, no puede ser ambiguo o subjetivo. Ordenados. Los algoritmos no deben establecerse en la secuencia precisa y exacta para que su lectura tenga sentido y se resuelva el problema. Los algoritmos tienen que ser finitos. Toda secuencia de algoritmo ha de tener un fin determinado, no puede prolongarse hasta el infinito. Concretos. Todo algoritmo debe ofrecer un resultado en base a la función que cumple. Y definidos un mismo algoritmo ante los mismos elementos de entrada debe dar siempre los mismos resultados.